El primer mes de la entrada de Donald Trump, los cruces ilegales de personas en la frontera se fueron a cero. A cero. La presidenta Claudia Sheinbaum sabía perfectamente que si quería tener una discusión propositiva, proactiva en los temas comerciales, tenía que resolver el tema de frontera. Necesitamos como país tener una estrategia coordinada de atracción de inversiones. Donald Trump entiende bien las cartas que se juegan en la negociación, porque le mete estos otros factores, la neta. O sea, le mete lo que sucede en el tema de seguridad, le mete el tema en migración, le mete, pero ¿y tú con China qué onda, no? Con la muerte de ProMéxico y la falta de una política de atracción de inversión en el país, dejamos a nuestros queridos sedecos estatales, a los secretarios de Desarrollo Económico, a competir entre sí, a falta de una política federal de atracción de inversión. Desde Estados Unidos, si quiere realmente cumplir con esos objetivos y competirle a China en un mundo regionalizado, necesita sí o sí de México y Canadá para lograrlo. Podemos darnos el lujo de a ciertas inversiones, a ciertas empresas y a ciertas condiciones decirles, tú no, porque no empatas con la visión que yo necesito de país. Es creérnosla y tener la ambición. Este es un mensaje para México. Este es un momento en donde se te necesita más que nunca. Señoronas, señorones, bienvenidos a un nuevo episodio de Dimes y Billetes desde Washington, D.C. Es correcto, desde la capital de Estados Unidos. Estamos en el North Capital Meridian Diplomacy Forum y en esta vez estamos platicando con Pedro Casas de la AmCham México, American Chamber of Commerce México. Pedro, bienvenido. Correcto. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Gracias por la invitación. La AmCham México es el representante, a ver si no me equivoco, el representante de empresas americanas haciendo negocios en México. Correcto. Por más de 100 años. Más de 100 años. 109 años desde 1917, mismo año que la Constitución. O sea, de volada. O sea, era algo de interés. De sumo interés para la... Tal cual. México post-revolucionario diciendo este es el momento para estar aquí. Entonces, quien ponga en duda del interés de las empresas americanas de integrarse con México de manera reciente, no es cierto. Esto lleva sucediendo más de 100 años. ¿Y tienes algún dato interesante así de la fundación? O sea, al principio... ¿Cuáles eran los casos, las temáticas, las funciones? No sé, desde el principio. Mira, a ver, empresas que llevan casi desde su fundación, DuPont, General Motors, Ford Motor Company, desde hace mucho tiempo. Pero mira, te voy a dar un ejemplo que es bastante ilustrativo. ¿Cómo le decimos los mexicanos al trabajo de manera coloquial? Jale. Bueno, ¿no? Sí, los regios. Los regios. Sí, pero la otra es chamba. La chamba, ¿no? Y una de las cosas que hacía la Cámara en su momento, mucho, era el epicentro de dar trabajo. Y la Cámara durante muchísimos años se conoció por su bolsa de trabajo. Si alguien quería ir a conseguir trabajo seguro, iban a la Chamber. Y entonces cuenta la leyenda, hay mucho debate ahí entre si esto es cierto o no, pero yo quiero pensar que sí, que la palabra chamba viene de que la gente iba a buscar trabajo a la Chamber, ¿no? Y entonces era, oye, voy a la Chamber, fue evolucionando la palabra hasta que hoy todos los mexicanos, menos los regios, le decimos al trabajo la chamba, porque la bolsa de trabajo de la American Chamber desde hace más de 100 años era el epicentro del empleo en este país. Entonces ahí las empresas americanas a postular sus vacantes y luego... pues la gente, la población mexicana iba ahí a ver pues dónde... Exacto, dónde hay jale. Que y justo entonces, en esos años estas eran las empresas relevantes, ¿no? Claro. Y lo siguen siendo, ¿eh? O sea, a ver, el mayor empleador de México hoy es Walmart, empresa americana, ¿no? Y así te puedes seguir con muchos ejemplos. Que las funciones desde el inicio, a ver, estamos entendiendo aquí reclutamiento, ¿no? Claro, sí, ahora claro. Estamos gente. Sí. ¿Qué otro tipo de funciones ejercían quizás en un inicio y ahora también o son adicionales? Mira, a ver, el corazón de la Cámara siempre ha sido el promover un mejor ambiente de negocios de manera bilateral, en donde las empresas americanas que tienen interés de invertir en México y crecer, lo pueden hacer de la mejor manera posible. Y curiosamente,
los temas que a lo largo de la historia se han trabajado, te sorprendería cómo se han mantenido constantes a lo largo del tiempo. Órale. Yo de repente leo, porque soy medio ñoño, ¿no? Entonces, o ñoño y medio. Leo los reportes que hacía, por ejemplo, AmCham de 1940 y de repente dicen, oye, tenemos que trabajar en mejorar la infraestructura fronteriza. Tenemos que mejorar los temas de migración. Tenemos que encontrar el talento humano para satisfacer las necesidades del sector privado. Y pues de repente te das cuenta que hoy, 2026, venimos a Washington y de repente los problemas siguen siendo trade facilitation y la frontera y cómo mejorar la infraestructura, cómo resolver el tema migratorio. Hoy estoy recién saliendo de una sesión que habla de las necesidades de las empresas y dicen, oye, pues necesitamos el talento para cubrir todas las necesidades de AI, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad es que los temas permanecen en el tiempo y solo van evolucionando a la coyuntura del momento, ¿no? Pero es eso, cómo hacer mejores negocios y más duraderos en ambos países. ¿Cuál es el ambiente que en el empresarial, en esta relación México y Estados Unidos, en el que nos enfrentamos ahorita? Importante mencionar, estamos grabando en el mes de abril. Estamos a mediados de abril 2026. Sí. Estamos bajo la coyuntura de que se está renegociando el Tratado de Libre Comercio, en donde el tema de la relación comercial entre los dos países ya también empieza a abarcar otros temas que quizás no tienen tanto que ver con el tema comercial, como puede ser seguridad, migración, inclusive otros factores que parecieran tan lejanos como el conflicto que tiene Estados Unidos con China. Sí. ¿Cuál es tu lectura de esta situación actual? Mira, si me hubieras hecho esa pregunta hace 2 años, en el 2024, el título de esta conversación, te firmo que hubiera sido algo así como el nearshoring y la gran oportunidad de México, algo así, ¿no? Hoy, si me preguntas cuál es el ambiente, qué sienten los empresarios, etcétera, creo que el título sería algo así como navegando la incertidumbre, ¿no? Okay. Creo que sí estamos en un momento de muchos unknowns, ¿no? Hay, yo creo que 2 pilares importantes de incertidumbre para muchas de las empresas que representamos. Una, sin duda, es el TEMEC y la relación con Estados Unidos y qué va a suceder. Tenemos la revisión a unos cuantos meses. Todos quieren saber qué va a pasar, si sigue, si se extiende, si no, si le modificamos a las reglas de origen. O sea, estamos en un momento en donde las reglas del juego están por potencialmente cambiar. Y el segundo pilar es también lo que sucede en México. Por definición, por nombre, el gobierno de México se ha dedicado a transformar, sin ponerle juicio de valor, pero para transformar el país. Y mucho de eso tiene que ver con transformar las reglas del juego. Y como tú sabrás muy bien, si algo pone nervioso y no le gusta mucho a los empresarios es que se cambien las reglas del juego. Y entonces se combinan esas dos cosas, ¿no? Hay un cambio en la presidencia en México, hay un cambio en la presidencia de Estados Unidos hace un año, nuevas administraciones, nuevas reglas, nuevas visiones. Entonces le metimos ingredientes de incertidumbre por los dos lados. Claro. Y yo creo que eso también puede mostrar por qué de repente los niveles de inversión de repente pasan como por un valle, un poco medio natural también. Sucede cada vez que hay cambios presidenciales. Pero ahorita se está expandiendo un poquito en el tiempo porque se le sumó la coyuntura del TEMEC. Sí. Entonces, creo que ese es el ambiente. Creo que eso es lo que estamos viendo. Muchos cambios, mucha incertidumbre, nuevas reglas. Estamos tratando de influir en que se generen de la manera en la que puedan facilitar la inversión y el crecimiento de los negocios y la generación de empleos. Y ahí es donde estamos ahorita. Pero hablemos de datos, de qué es lo que les han dicho ustedes los datos, especialmente en lo que va del 2026. Y te pongo un ejemplo. Yo soy de Nuevo León. Y recientemente empiezan las noticias, y esto, pues tú imagínate cómo ponen a toda la gente. Empiezan las noticias. 3,600 personas desocupadas en alguna planta automotriz en Coahuila, ¿no? En Ramos Arizpe, por una
automotriz americana y no, pues es que Trump está presionando mucho a las empresas y ya no les está saliendo y mejor deciden regresarse a Estados Unidos. Eso dicen unos. Luego otros dicen, no, es la IA, no, es la inteligencia artificial y se están volviendo más eficientes. ¿Qué están viendo ustedes al analizar? Me imagino tú representas los intereses de las empresas americanas. Sí. ¿Qué estás viendo? ¿Qué está sucediendo en verdad? Sí. Yo creo que es una poco combinación de todo lo que tú dices más otro factor adicional. A ver, el sector automotriz por sí solo el año pasado perdió más de 60,000 empleos. ¿En dónde? En el país. En México. En México. 60. En México. Okay. Poco más de 60,000, entre 60 y 65,000. Todas las empleos. Automotrices, todo sí. En México. En México. Es la primera vez en más de 30 años que el sector automotriz no crece. Y al mismo tiempo es el sector más importante de nuestra economía, por mucho. Entonces ahí hay una alerta roja. Sin embargo, cuando nos metemos a ver qué está pasando, insisto, hay una serie de factores. Uno, no hay duda que los aranceles y la incertidumbre del TEMEC pegaron mucho a la industria. Mucho. Ahora aquí, paréntesis. ¿Esos 60,000 empleos se generaron en Estados Unidos? La respuesta es que no. No. Entonces, ese es un primer mensaje que para nosotros aquí en México, digo, es relevante, pero quien hable español y esté en Estados Unidos escuchándonos también es muy importante porque ese es un claro ejemplo de cómo los aranceles no están trayendo empleos de regreso a Estados Unidos. Yeah. Fueron empleos que se eliminaron de Norteamérica. Se eliminaron de Norteamérica y los absorbieron los asiáticos. Yeah. Sin lugar a duda. Sí. ¿No? Entonces, sin lugar a duda. Entonces, ese es un primer factor importante, los aranceles pegándole al empleo. Otro es también que cuando tú vas, por ejemplo, a la frontera, Ciudad Juárez, Tijuana, y empiezas a hablar con mucha de la gente que está en los parques industriales, las propias empresas de manufactura de autopartes, empiezas a ver que está habiendo por lo mismo también y por otras dinámicas de mercado un pivoteo hacia otras industrias. Por ejemplo, el desarrollo de muchos de los componentes necesarios para sostener el boom de la inteligencia artificial, que es nosotros cuando pensamos en inteligencia artificial, pues ya nada más piensas en tu ChatGPT, tu Grok, lo que tú quieras, y piensas en sistemas. Pero ojo, todos esos sistemas están sobre una base productiva de hardware muy importante, muy robusta, energética también. Y México es un componente fundamental en esa ecuación, ¿no? Entonces, también empieza a haber un desplazamiento por eso. Y la otra moneda de la inteligencia artificial es el incremento de la productividad, ¿no? Y el tener que eliminar ciertas plazas y demás, ¿no? Entonces, ese sector específico automotriz creo que se pudiera expandir a otros, pero es un ejemplo, creo que ilustra bastante lo que está pasando. Un tema también que está obviamente muy relacionado a todo esto es el nearshoring, ¿verdad? Del cual se estuvo hablando por muchos años, especialmente derivado de la pandemia. Sí. Hablémonos neta. Sí hubo nearshoring, no hubo nearshoring. Hay quienes dicen que sí hubo mucho, hay quienes dicen que pues dijeron que sí, pero que si tú vas a los números, pues no. Desde tu punto de vista, ¿sí hubo nearshoring o no? Sí hubo nearshoring. No fue de la magnitud esperada o no pudimos capitalizar el tamaño de la oportunidad, pero tampoco creo que se haya terminado el fenómeno. Explico un poco. El nearshoring no fue nada más que el aftermath, la respuesta de Donald Trump iniciando una guerra comercial con China en el año 2016-17, ¿ok? Y empezamos a hablar del nearshoring, empezamos a sentir la presión y las oportunidades en el 22, 3, ¿no? O sea, que fue cuando el COVID y la crisis de contenedores, logística, claro, dijeron, y entonces, no, aceleren. Entonces se acelera, ¿no? Pero entonces si lo ponemos en esa perspectiva de tiempo, nos damos cuenta que, o sea, algo como una guerra comercial entre dos superpotencias no quiere decir que el día de mañana tú puedes mover los fierros de una fábrica y ponerlos en otro lado. Toma tiempo, ¿no? Entonces, cuando tú ves ese periodo de tiempo, 2017, 2023 más o menos, China perdió
8 puntos porcentuales en el mercado de exportación a Estados Unidos. Y eso no quiere decir que esa cantidad de productos los haya empezado a generar Estados Unidos. Simplemente tuvo que buscar el sourcing de otros lados. Y cuando tú ves quién ganó en esa ecuación, te das cuenta que el país que más absorbió mercado de exportación a Estados Unidos fue México, con 2 puntos porcentuales. Que rebasamos por primera vez a China como socio comercial. Y fueron esos 2 puntos porcentuales del mercado de exportaciones a Estados Unidos. Eso fue el nearshoring. 2 puntos. Ya. Eso nos hizo el mayor cliente de Estados Unidos. Somos quien más le compra, somos quien más le vende, ¿no? Eso ha generado un montón de crecimiento en muchas de las plantas productivas del país. Pero, y aquí es a donde voy, termina yo creo que esa primera ola con la nueva llegada de Trump otra vez, porque todo esto sucede bajo Biden, pero siendo una reacción de Trump 1. Entonces, llega Trump otra vez, vuelve a cambiar las reglas del juego, se combina con la llegada de Claudia Sheinbaum a México, que ojo, aquí no es ni media crítica al gobierno de Claudia, de la presidenta Sheinbaum, es más bien los cambios políticos en donde tú sabrás muy bien y quienes nos escuchan, lo peor que puedes hacer como inversionista es ser el último en invertir en un periodo de un presidente saliente. Sí. Lo que tú quieres hacer es esperarte a que llegue el nuevo y decir, a ver cómo viene el guamazo. Y te presumes con el nuevo. Sí. Entonces, históricamente siempre vemos una decadencia o una disminución en inversión cuando hay cambios presidenciales. Y cuando se combinan en los dos países que suceden una vez cada 16 años, pues es todavía peor, es un alineamiento muy malo, ¿no? Entonces, 2024-25 vemos esos decrecimientos, pero entonces llega Trump otra vez, vuelve a apretarle las tuercas a la guerra comercial con China y con todo el mundo. Y con esto justifico que creo que en los siguientes años, en cuanto se alineen los planetas de nuevo de manera positiva para México, en el sentido de que tengamos reglas claras con el TEMEC, suceda la revisión en unos pocos meses, tengamos los ojos del mundo viéndonos en el Mundial, que lo vamos a hacer súper bien como países anfitriones, se empiece la implementación del Plan México, empiecen ya a sentarse las bases, muchos de los cambios institucionales que hizo el gobierno de la Cuarta Transformación y las reglas del juego estén claras para todos. Creo que vamos a ver una segunda ola de nearshoring súper positiva. Y ahí yo le diría a todos, estén atentos. Claro, para esto, lo has dicho, necesitamos un acuerdo de una renegociación del tratado positiva. Correcto. ¿Tú cómo lo ves? Mira, de todas las conversaciones que hemos tenido, no solo esta semana que estuvimos con USTR, con State, con el US Trade Representative, con el Departamento de Estado, en este propio foro, que hay muchísima gente que le sabe al tema, el mensaje claro es que el TEMEC va a seguir. Eso que a nadie le quede duda. Punto número 1. Punto número 2, que va a ser un acuerdo trilateral también. Sin embargo, no va a ser un acuerdo igual al que tenemos ahorita. Se van a ajustar cosas, se van a cambiar y también viéndolos desde un punto de vista súper pragmático, Maurice, yo te diría, a ver, cuando entras en un contrato de negocios con un proveedor para el negocio que tú quieras, la verdad es que tú no firmas un contrato a perpetuidad con el que te trae lo que tú quieras, los textiles, ¿no? No le vas a decir, oye, yo firmo contigo un contrato y de aquí para el real ya la armamos. Oye, pues no, o inclusive la renta de tu departamento. No firmas contratos de renta por 25 años. Sí. Los firmas por 1, por 2, los revisas, hay inflación, cambia el contexto, tal vez te mudas de país, tal vez los textiles que estás haciendo ya no se venden. Entonces, creo que es un proceso natural en que entendamos que también la relación entre los países y los contextos económicos cambian y se modifican. El TEMEC que es ayer cuando se negoció, o sea, 2018 empezó, 20 entra en vigor, no se dice inteligencia artificial una sola vez, sí, ¿no? Y en el del 94 tú lo lees y se habla de CDs y de cosas así, ¿no? Entonces imagínate, creo que hay que hacer cambios necesarios para adecuarlos al contexto que estamos viviendo hoy en día.
Antes de continuar con el video, quiero agradecer a CyberGhost VPN por patrocinar este contenido. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo y más de 20,000 reseñas excelentes en Trustpilot, es uno de los mejores VPNs disponibles. Un VPN es esencial para proteger tu privacidad digital. Cada vez que navegas por internet, hay muchísimas miradas siguiéndote y ni siquiera el modo incógnito te protege completamente. Tu proveedor de internet, el departamento de TI de tu escuela o trabajo e incluso tu router Wi-Fi en casa pueden rastrear lo que haces en línea. Aquí es donde CyberGhost VPN entra en acción. Solo tienes que seleccionar una de las más de 100 ubicaciones antes de navegar para cifrar y redirigir todo tu tráfico a través de sus servicios seguros. De esta manera, nadie podrá ver tu actividad en línea. CyberGhost también desbloquea contenido y juegos restringidos geográficamente en más de 40 plataformas de streaming. Cambia tu ubicación virtual a Estados Unidos y accede hasta un 50% más de contenido en Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y mucho más. Funciona en Windows, macOS, Android, iOS y puedes proteger hasta 7 dispositivos simultáneamente. Perfecto para compartir con amigos y familiares. Con nuestro enlace en la descripción obtienes su mejor oferta. Solo $2.03 al mes con 4 meses gratis, lo que equivale a un 84% de descuento. Además, con su garantía de reembolso de 45 días, no tienes nada que perder. Es un producto excelente que recomendamos sin duda y si te registras a través de nuestro enlace en la descripción, también nos ayudará a seguir creando más contenido como este. Y ahora sí, volvamos al video. Te voy a decir que me preocupa un poco a mí. Y es algo que ha demostrado hacer Donald Trump en sus diferentes negociaciones. Donald Trump entiende bien las cartas que se juegan en la negociación. Y como decíamos ahorita, esas cartas no son cartas que sigan lógica económica que uno pensaría que impacta a un tratado de libre comercio. Porque le mete estos otros factores, la neta. O sea, le mete lo que sucede en el tema de seguridad, le mete el tema en migración, le mete, pero ¿y tú con China qué onda, no? Empieza a jugar sus barajas. Y no nada más eso. Pues vienen las primarias en noviembre, o sea, sí. Trump es un experto para saber todo lo que se está jugando más allá del tratado. Y al contrario, usa el tratado como una herramienta. Eso es lo que a mí me preocupa. Sí. Todo lo que acabas de decir, estoy de acuerdo. Sí, claro, es un contrato. Pues, necesitas el tratado, se va revisando. Sí. Pero vemos cómo negocia este vato. ¿Tú qué opinas? Sí, qué bueno que haces la pregunta porque ya me la habías medio dicho y no la contesté. Y no fue por quererla driftear, sino es nada más porque se me olvidó. Mira, una de las cosas que cambiaron hoy a cómo fue la negociación hace tan solo 6 años es que nosotros por parte del sector privado y muchos otros actores siempre decíamos y repetíamos, la negociación comercial y la relación con Estados Unidos tiene que estar compartamentalizada. Los temas comerciales lo tiene que ver Secretaría de Economía con USTR y el sector privado. La de seguridad le pertenece a otras dependencias, la de migración a otras y no combinemos los temas. Yo creo que esa batalla en el corto plazo está perdida. Hoy la relación comercial está mezclada con la de seguridad, está mezclada con la de migración, está mezclada con todas, ¿no? Inclusive el tema político es muy importante. En la US Mexico Foundation y nosotros en AmCham hacemos encuestas a los votantes americanos un poquito para entenderle al termómetro de qué quiere el votante americano. Porque tenemos que saber, o sea, los políticos se mueven por votos y por lo que quiera su gente. Y entonces, cuando nosotros le preguntamos al votante americano, oye, ¿estás a favor de los aranceles a México? Algunos te dicen que sí, otros te dicen que no. Pero cuando le preguntas a los que sí y les dices, oye, ¿y por qué? O sea, ¿por qué estás a favor de los aranceles a México? Todos coinciden, bueno, no todos, no me acuerdo el porcentaje, pero un amplio porcentaje coincide que ponerle aranceles a México hace que los bienes que vas a comprar en el súper van a ser más caros, ¿no? La lógica económica, como tú dices, ahí está. La entienden todos. Sin embargo, también hay un porcentaje muy importante que te dice, yo quiero que le pongas aranceles a México porque quiero que uses eso como una herramienta de negociación para presionar las acciones en contra de los cárteles, que ayudes a disminuir el tráfico de fentanilo y que ayudes a que haya menos migración. Entonces, esto no solo es Trump.
El votante americano lo sabe, lo quiere y pide que se use para presionar en otros temas. El argumento económico, y creo que aquí es donde nosotros en México creo que hemos fallado en entenderle esa parte. Nosotros venimos aquí a Washington a negociar y siempre venimos con el argumento económico de frente, pensando que eso es lo que va a hacer que la gente cambie opinión, los tomadores de decisiones. Y la verdad es que el argumento económico lo entienden a la perfección. Donald Trump lo entiende a la perfección, su gente lo entiende a la perfección. Entonces tenemos que darle la vuelta a entender que tenemos que ahora pensar argumentos de seguridad, argumentos de migración, de fentanilo, etcétera, para darle la vuelta a esto y no tenerlo como algo en contra. ¿Y los negociadores mexicanos, incluido el gobierno, lo entienden? Espero que sí. O sea, tú no tienes señales como para decir sí lo... No, sí lo entienden. Sí lo entienden. Sí, sí lo entienden. O sea, saben que es una carta que tienen que poner en la mesa, sí, jugar con ella de alguna manera. Sí, por supuesto. Y se me haría muy ingenuo. No, que claro. lo supieran, y a ver, y por eso vimos acción inmediata el primer mes de la entrada de Donald Trump en su segunda administración, que los cruces ilegales de personas en la frontera se fueron a cero. A cero. ¿Por qué? Porque la presidenta Claudia Sheinbaum sabía perfectamente que si quería tener una discusión propositiva, proactiva en los temas comerciales, tenía que resolver el tema de frontera. Si no estaba solucionada la frontera, olvídate, todo lo demás, segundo plano. No se podía hablar al respecto. Pues sí lo entienden. Oye, pero voy a abusar un poco aquí de la confianza y de tu experiencia en esta chamber, ¿verdad? En esta cámara en la que trabajas, especialmente porque es un tema, siento yo, que el mexicano lo tiene muy presente, el decir, empresas extractistas. Dicen, no, híjole, las empresas extranjeras que vienen a México, utilizan la mano de obra y se van. Se quedan con la tecnología, no contratan ingenieros mexicanos, ¿no? O sea, estos son ideas, son mensajes que circulan muy, muy seguido cuando tú platicas con un mexicano sobre el tema de empresas extranjeras en México. Y bueno, no todos los días estoy hablando con un VP de la American Chamber, ¿no? Que justamente visualizas y analizas todo ese tema. Sí. Desde tu punto de vista y con el lente de buscar, obviamente, desarrollar la economía mexicana, ¿no? O sea, que por años, desde mi lente, ha vivido un rezago importante. México vive a velocidades distintas. Hay diferentes Méxicos, pero pareciera que hay un gran México. Y cuando digo gran México, me refiero al 50, 60% de la población activa, que parece estar como que en otra realidad muy diferente al resto, ¿verdad? ¿Qué se necesita para que México capture verdaderamente el valor de las empresas extranjeras? No nada más capture, sino que haya verdaderamente una transferencia y que haya un beneficio real mutuo. ¿Qué dirías sobre este tema? Sé que es un tema complejo y muy amplio, güey. Sí. No, mira, yo lo he reflexionado muchísimo. Empieza primero, por creérnosla como mexicanos, que estamos en un país donde podemos darnos el lujo de a ciertas inversiones, a ciertas empresas y a ciertas condiciones decirles, tú no. O sea, tú no. ¿Por qué? Porque no empatas con la visión que yo necesito de país. Es creérnosla y tener la ambición. ¿Qué hicieron los tigres asiáticos hace 40 años? Agarraron y dijeron, mira, tú quieres venir a invertir en China, quieres venir a invertir en Corea del Sur, ¿qué crees? Tienes que emplear a X número, o sea, X porcentaje tiene que ser empleados locales. Y aparte tus proveedores tienen que ser de aquí. Y aparte te tienes que comprometer con hacer transferencias de tecnología. Y aparte tienes que invertir en la comunidad en la que vas a estar instalado y tienes que ponernos 3 escuelas. ¿Qué onda? ¿No? Y ve cómo crecieron. ¿Y qué nos pasó a nosotros? Llegue quien llegue, de repente los KPIs de muchos de nuestros
las personas que están encargadas de atraer inversión, el KPI es el monto. Tráetelas. Y que sea un chingo de lana. Que sea un chingo de lana y que sea quien sea. Y entonces yo quiero acabar mi periodo diciendo, traje X miles de millones de pesos de inversión. Órale, pero regalaste la tierra, regalaste las concesiones de agua. Quien construyó la fábrica se trajo a constructores de Vietnam. La tecnología se va y pueden ser capitales golondrinos casi que llegan y se van cuando quieren. Y creo entonces que necesitamos como país tener una estrategia coordinada de atracción de inversiones, porque también, y lo decimos y se vale, todo el mundo lo sabe, con la muerte de ProMéxico y la falta de una política de atracción de inversión en el país, dejamos a nuestros queridos sedecos estatales, a los secretarios de Desarrollo Económico, a competir entre sí, a falta de una política federal de atracción de inversión. Y entonces de repente tienes a Nuevo León yendo a perseguir la chuleta, al igual que Coahuila y al igual que Zacatecas y al igual que Chihuahua, y entonces van a un inversionista y nosotros mismos como país generamos las condiciones y los incentivos para que todos ellos le den cosas e incentivos a los inversionistas para que se vayan a sus estados, ¿no? Y entonces, pues sí, oye, ¿qué crees? Que el de Nuevo León me está dando tierra. ¿Tú qué me das? Pues agua y tierra. Y tú, y aparte yo casi que te pago la nómina. Pero ven, dices, no puede ser. Hace falta una política industrial y de atracción de inversión coordinada a nivel nacional. Eso que acabas de platicar, yo lo viví en primera mano. Me acuerdo, acompañé una delegación a Alemania en una feria industrial, la Hannover Messe. Y vi esto que estás platicando de primera mano. Era impresionante. Pues, no quiero utilizar la frase que normalmente se usa, pues, y este tipo de cosas, pero dice, güey, era ver quién da más. Parecía subasta, güey. Hasta que alguien ya dijera, mira, güey, yo te regalo todo, güey, nada más ven y contrata gente, güey. Pues, oye, espérate. Exacto. O sea, hace todo el sentido lo que estás hablando, pero sí necesita haber una coordinación. Absolutamente. Porque si no, cada quien va a armarse el deal que le parezca mejor. Es una coordinación. Tenemos que dejar de vernos como estados separados. Tenemos que entender que cada estado tiene ciertas condiciones que los hacen más competitivos que otros para ciertas cosas, pero que colaborando como una república se pueden generar muchos mayores beneficios. Tenemos que perderle miedo a decirle a la gente, ¿quieres invertir en México? Tienes que invertir en capital humano, en X o Y cosa, ¿no? Y creo que también es importante que el Estado genere las condiciones para también desarrollar otras regiones del país, porque a partir de la firma del NAFTA y desde mucho antes, las condiciones de inversión y el atractivo de estar pegadito a la frontera, pues naturalmente son mucho más atractivas que las que tiene Chiapas, tal vez, ¿no? Sin lugar a duda. Pero, y esa diferencia se ha ido ampliando de manera significativa porque la velocidad de crecimiento de los regios pues, es a doble dígito durante varios años, y seguramente has tenido algún podcast donde alguien hable del interés compuesto. Eso pasa lo mismo en la economía. Y Monterrey despegó. Y tenemos un sur total y absolutamente rezagado que no solo no crece, decrece. Oye, no podemos pensar en un país competitivo y en una región de Norteamérica en donde existe esa diferencia. No se puede. No se vale, pero aparte es ilógico y estúpido, ¿no? Entonces, hay que crear las condiciones, hay que crear la infraestructura, hay que generar los incentivos y hay que trabajar como equipo para levantar a todo el país junto, entre otras cosas. No, fíjate, me gustó mucho tu respuesta. La neta, sé que es un tema bastante amplio y toca muchas aristas y creo que es también un tema de décadas, ¿verdad? O sea, no es un tema sin duda actual solamente. Y sí, pareciera que dicen por ahí que lo que mides es lo que es la cultura que generas, ¿verdad? No lo que dices, es lo que mides. Y si los medios y si los políticos, la gente a cargo, el dato
Y que la verdad es que desgraciadamente se ha vuelto todo esto muy simplista y el dato que importa es la inversión atraída. Entonces, bueno, pues si es lo que va a salir en los espectaculares y es lo que va a salir en los medios, que pues nada más cuánta lana trajiste y es lo que va a mover la aguja electoral, güey. Pues bueno, lo que importa es cuánto traes, güey. Pero nadie lee las letras chicas, nadie lee qué es lo que está sucediendo. Y a ver, también el dejarle esto a los secretarios de desarrollo económico estatales, pues también lo vuelve mucho más complicado que decir, oye, estas van a ser las reglas del juego de todo el país, ¿no? Sobre esta cancha juega, pero muévete alrededor de esta cancha. Y así todos van a sentir que es justo porque todos están jugando en el mismo, en el mismo escenario. No, muy bien. La neta es que creo que eso es. Hay veces habla de décadas perdidas y de cómo no hemos podido salir adelante y el bono demográfico y cómo lo aprovechamos. Pero creo que el no haber hecho esto a lo largo del tiempo, ahorita que decías del interés compuesto y eso, híjole, nada más te hace voltear atrás y dices, híjole, todo el tiempo y toda la oportunidad que hemos perdido. A ver, sí. Creo que estos temas también se están visualizando cada vez más y le permiten a la gente reflexionar y espero tomar las mejores decisiones, ¿no? Ante un también ambiente geopolítico, que eso es el siguiente tema que quisiera hablar contigo, sobre esta región de Norteamérica. Dicen que es la muerte de la globalización, ¿no? Que ya nadie en realidad cree en esta globalización, que tú puedas tener proveedores del otro lado del mundo. Pues los riesgos diferentes que existen pues son gigantes, ¿va? Y que ahora el mundo se ha vuelto regional. Y hablar de la región de Norteamérica, pues es hablar de una de las regiones, si no es que la más competitiva del mundo. Sí. Canadá, Estados Unidos, México. Esto siempre y cuando los tres países estén de acuerdo en que se sostenga. Sí. ¿Cuál es tu visión sobre la región? ¿Es algo también que Canadá, o sea, que parece estar, los tres países estén alineados y obviamente sobre su fortaleza frente a otras regiones del mundo? Totalmente de acuerdo con tu lectura. Creo que además hoy Estados Unidos se da cuenta, ¿no? Hace unos años se da cuenta de que China y sus aliados se integraron verticalmente desde hace muchísimos años y que utilizaron las reglas del juego a su favor de manera, yo creo que, pues sí, poco confiable. Se comieron el mercado. O sea, hace tan solo 20 años Estados Unidos tenía el doble del market share de manufactura en el mundo. Hoy China tiene el doble de market share. O sea, esa diferencia... ¿Cómo? A ver, no entendí. Si tú ves cuánto se vende de productos manufacturados en el mundo, ajá. Estados Unidos hace 20 años tenía el doble de ese mercado de China. O que tenía... hoy, o sea, manufacturaba el doble. Como el 20% del mercado le correspondía a Estados Unidos. Okay. Y más o menos el 10% a China. De todo lo manufacturado en el mundo. En el mundo. Hace 20 años. Hace 20 años. Y hoy es al revés. Hoy China tiene como el 30% global y Estados Unidos el 15%. O sea, no solo los emparejaron, sino que los duplicaron. Hay una gráfica, perdón que te interrumpa, sí. Nada más aunando a este dato que acaba de decir. Ya sé cuál vas a decir, la de los mapas y... ¡Qué locura, güey! Sí, es la gráfica mapa, ya sabías que iba el mapa. Señoras y señores, a ver, vamos a poner el mapa aquí en el video para que lo puedan ver. Sí. A ver, nada más con una imagen entiendes toda la política internacional de Donald Trump. ¿Va? Que ese es el siguiente punto, ¿no? Es primero la manufactura. Y entonces dices, ¿quiénes del mundo comercian con quién? ¿No? Y hace 20 años, el 90% del planeta comerciaba más con Estados Unidos que con China. Y hoy, si ven el mapa, también se dio totalmente la vuelta. Se convirtió. 90% del mundo comercia ahora más con China que con Estados Unidos. Entonces, todo esto, para no desviarnos tanto de la pregunta, es la alerta roja que los americanos se dieron cuenta y dijeron, ay, caray, ¿qué dejamos pasar en los últimos 20 años? Sí. Y entonces hoy Donald Trump tiene, y la administración de Estados Unidos, que ojo, no creo que sea solo de Donald Trump. Esto no va a cambiar cuando él termine su presidencia. Sí. Llegó para quedarse. Están en una profunda necesidad de reindustrializar y producir más y generar más de toda esa manufactura que perdieron. Por ende, necesitan emplear a mucha más de su población por un tema hasta inclusive
filosófico de reconstrucción del tejido social en muchas de las regiones del país en donde hoy pues se ha perdido mucha esperanza porque no hay empleos en ciertas regiones. Eso a su vez lleva a lo que algunos académicos llaman the deaths of despair, que es un alto índice de suicidio, adicciones, que va vinculado también con el fentanilo, en fin. Y entonces esos incentivos, alineados con que para lograrlo tienen que disminuir su dependencia de China, juntas todo eso y lo que se genera es una enorme oportunidad, un magneto gigantesco para producir en la región. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos quiere competir contra China, China no compite solo. China, como dije al inicio de mi respuesta, tiene una integración vertical con todos sus vecinos, sacando las ventajas competitivas que tiene toda su región, para además de las ventajas competitivas que tiene China por sí solo, sumarle la de sus vecinos y ser un poder gigantesco de manufactura y de ventas. Con 1.400 millones de personas. Absolutamente. Entonces, Estados Unidos, si quiere realmente cumplir con esos objetivos y competirle a China en un mundo regionalizado, necesita sí o sí de México y Canadá para lograrlo. Y por ende, también, a mi respuesta de hace como 3-4 preguntas del tema del nearshoring, sí o sí va a regresar una ola todavía más grande. Sí o sí. Y para complementar eso, juntándolo con la última respuesta, creo que es el momento de que México se empiece a poner los moños. Porque es, o sea, no hay de otra. O sea, para esta región se necesita México. México presenta demasiados beneficios para la región económica. Es el momento. Porque antes el miedo era, no, es que si nos ponemos los moños se van a llevar esa producción a China. No, güey, ya no. Este es un mensaje para México. Este es un momento en donde se te necesita más que nunca. Ya te puedes poner los moños para crear una política industrial y de inversión extranjera que digas, sí jalo, pero así. Correcto. Porque yo sé que así, con A, B y C, voy a asegurar también mi sano desarrollo y voy a asegurar capturar una buena parte, una justa parte del valor que se está generando en el país. Y si a eso le sumas, además, que el gobierno de México creo que va por buen camino en disminuir mucho del costo de operar en México, desde lo burocrático, la seguridad, los permisos. Si todo eso además le reducimos el costo, se amplía el margen de acción para decir, mira, si ya de por sí con toda esta alta burocracia, inseguridad, etcétera, sigue la gente invirtiendo en México. Si le generamos además mucha mayor competitividad a esas inversiones, se genera un espacio para ponernos los moños que nos podemos poner. La pelotita está enfrente de la portería. Y sin portero. Hay que meter gol. Pero qué buen cotorreo, güey. Te agradezco mucho, que te siga yendo muy bien aquí en el evento del North Capital Meridian Diplomacy Forum, organizado aquí por la US Mexico Foundation. Mi gran amigo Enrique Perret, gracias por estar aquí. Gracias por todos tus mensajes. Al revés. Gracias a ti. Abrazo. Bye bye. No olvides hacer clic en el enlace en la descripción para obtener el descuento especial que CyberGhost VPN otorga a los usuarios de nuestro canal. Esta aplicación protegerá tus datos mientras navegas y te dará acceso total a todo el contenido bloqueado en Internet por solo $2.03 al mes. Totalmente libre de riesgos, así que pruébalo. Enlace en la descripción.